Bueno, vamos a pasar de Colombia a Venezuela, pasando por José Luis Torremocha. Y es que se cumple un aniversario más del fallecimiento, de la partida de Hugo Chávez Frías, presidente venezolano, que guste más o guste menos, Irene, cambió la historia de su país, de buena parte del continente y la relación del continente con el resto de países del mundo. Sí, porque más allá de la ideología, hoy analizamos la figura de Hugo Chávez Frías, que falleció el 5 de marzo de 2013 a los 58 años de edad y que cambió el panorama. Y para hablar de ello está con nosotros José Luis Torremocha, ya está en línea. José Luis Torremocha es periodista, analista internacional y colabora con este programa cuando le pedimos que así sea, y muy amablemente nos atiende dándonos sus puntos de vista y también el panorama, nos trae información sobre quién era, cómo era y por qué también fue tan determinante en estos últimos años de la historia venezolana. Vamos a analizar esos años gloriosos del chavismo, pero también lo que vino después, estos últimos 4 años sin Hugo Chávez, donde el proyecto parece más cojo que nunca. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Henry, Irene y al resto de oyentes. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo definiríamos, Irene? Aquí tenías una pregunta para arrancar, ¿no? Bueno, iba a decir un placer, José Luis, otra vez tenerte con nosotros. Y sí, ¿cómo vamos a introducirnos con la figura de Hugo Chávez Frías? Porque en realidad de Hugo tenemos un montón de datos y, vamos, me intriga saber realmente cómo vas a analizar. O sea, ¿vamos a partir de estos 4 años o vamos a partir de la figura del principio de Hugo Chávez? Bueno, como queráis. Ya sabéis que el comienzo de la figura de Hugo Chávez daría para varios programas. Él ya era una gran figura cuando lideró ese pronunciamiento militar contra Carlos Andrés Pérez y sobre todo cuando salió de la cárcel y después de su salida de la cárcel organizó una campaña que le llevó a las mayores cotas de popularidad que haya tenido jamás un presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Podemos empezar por ahí, pero yo creo que hoy cobra más sentido el aniversario de su ausencia, ¿no? Que ha sucedido desde la desaparición de Hugo Chávez, que ha coincidido, y no es por casualidad, con una pérdida de las izquierdas y de los gobiernos progresistas de América Latina en lo que se refiere a su presencia, y hoy estamos pendientes de lo que pueda suceder en Ecuador, pero realmente hay un cambio de tendencia claro de esa América Latina que Hugo Chávez junto a Lula, los Kirchner y otros presidentes, ¿no? Como Ortega, como Fidel Castro también desaparecido, pues articuló en esos años de mayorías y de progreso social que tuvo Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías. José Luis, esos años de esplendor de la izquierda en Latinoamérica de la mano de Hugo Chávez duraron lo que él duró. Fue tan importante su figura como líder nacional y regional que harto difícil es que cualquiera de los otros tomara el testigo, porque pese a que Evo sigue en Bolivia, a que Correa sigue en Ecuador hasta ahora, pero tiene candidato luego a la segunda vuelta Lenin, pero sin embargo nadie ha cuajado como Hugo Chávez, que se fue antes de tiempo, decimos, por una enfermedad que le impidió terminar sus periodos y quién sabe qué más podría haber pasado. Sí, desde luego Venezuela es el país que más ha acusado la marcha de Chávez, porque en todos estos años de dificultad que tuvo Venezuela siempre emergía el liderazgo de Chávez ante cualquier situación. Actualmente, pues Nicolás Maduro evidentemente puede ser el sucesor de Hugo Chávez, pero ni el liderazgo ni en la capacidad de gestionar los problemas nacionales e internacionales de su país puede compararse con el expresidente venezolano. Y también pues destacar que no solo fue el impulso de Hugo Chávez, sino el hecho de tener sobre todo a las dos economías más importantes de la región, como es el caso de Brasil y Argentina, las dos economías más grandes, con gobernantes, progresistas, que pudieron, sobre todo, impulsar en su momento el Mercosur. Evidentemente, Hugo Chávez, en las últimas 2 décadas, ha sido el que más ha trabajado por la integración iberoamericana y es difícil
que en pocos años surja un líder tan carismático como él. Yo creo que lo más significativo fue cuando falleció, la semana que hubo de despedidas a Hugo Chávez, ¿no? Es difícil imaginar en Europa o incluso en la misma América Latina que a un presidente le rindieran esos homenajes y estuviera una semana prácticamente con centenares de miles de personas en la calle despidiendo con dolor a Hugo Chávez. José Luis, porque solo han pasado 4 años desde el fallecimiento de Hugo Chávez, pero en estos 4 años ha pasado muchas cosas en Venezuela. Ya cuando él estaba en sus últimos meses, en su último año, también recibía duros ataques a nivel internacional, en el ámbito político, financiero, intentaban bloquearle iniciativas, todo esto, pero eso se ha agudizado desde que él no está y ha sido su sucesor, Nicolás Maduro, quien se encarga del gobierno. No existe chavismo, o bueno, más bien reformulémosla, no existe una posibilidad de verdadera revolución bolivariana sin Hugo Chávez. Era fundamental la imagen de él como caudillo. Creo que lo que se llamó como bolivarianismo estaba muy sustentado en el liderazgo de él. Entonces, después de esa muerte tan dolorosa e imprevista, evidentemente que esa renovación en unos tiempos de dificultad, por supuesto que Venezuela no solo es el único país que arrastra dificultades por la bajada de los hidrocarburos, ha sido más complicado todavía encontrar un relevo y sobre todo es, como comentábamos, ese liderazgo que en todas las situaciones difíciles que tuvo Venezuela bajo el mandato de Chávez emergía y articulaba sobre todo a los defensores y daba cierta tranquilidad en la zona. Actualmente Venezuela carece de ese liderazgo, tiene unas mayores dificultades, pero pese a todo, en las últimas elecciones que sufrió este varapalo el chavismo, la mayor pérdida fue de quienes la habían votado anteriormente, porque la oposición no creció tanto pese a este descalabro. Es una situación internacional adversa la que tiene Venezuela y la que tienen las izquierdas en general en América Latina, y evidentemente yo creo que otro gallo cantaría, aunque es jugar a la política ficción, si Hugo Chávez hoy estuviera vivo. Eso, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en esa parte de que si siguiera vivo, pese a las dificultades, a los bloqueos y a lo que se hubiera generado, es distinto, porque también la forma de él relacionarse con el resto de países del mundo era muy diferente a la que tiene el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Hugo Chávez, de alguna manera, ya no solamente en relaciones con los Estados Unidos, sino con todos los demás países del globo, puso nuevamente a Venezuela y a Latinoamérica en el calendario y en el mapa geoestratégico mundial, reactivando relaciones y volviéndose fundamental en temas como la OPEP, todo el tema petrolero, con los países, los llamados BRIC, con todos estos que empezó a hacer la unión de los que aparentemente eran débiles, que luego pudieron demostrar que juntos se podía enseñar los dientes y poner condiciones. Sí, así es. Venezuela, aunque no es el actor principal, terminó entrando en el Mercosur y reforzó a los países que estaban en el Mercosur, impulsó el área libre bolivariana de las Américas, el ALBA, consiguieron enterrar el ALCA junto a Néstor Kirchner, impulsaron la CELAC, en el que Cuba tuvo también un papel determinante, y sin duda es uno de los proyectos en el que América Latina, entendido como un continente diverso, por fin se puso de acuerdo para impulsar ciertos puntos comunes sin la injerencia de los Estados Unidos. Y yo creo que hay una duda pendiente con Chávez que todavía no se le ha agradecido, que es sin duda el proceso de paz de Colombia, porque él apostó mucho por la paz en Colombia y sin duda es uno de los artífices de que este proceso
se haya desarrollado. José Luis, una última pregunta. Hemos analizado distintos puntos y ahora me gustaría incidir en uno que puede parecer anecdótico, pero que realmente se puede resaltar de la figura política de Chávez, y es esa capacidad de oratoria y ese carisma mediático que tenía. ¿Hay ahora mismo parangón o podemos ponerle en comparación con algún otro mandatario? Yo creo que no. Yo creo que no, no solo en América Latina, sino en ninguna parte del mundo, ¿no? Hugo Chávez, a todos los niveles, fue un gran orador y una persona pues capaz, entre otras cosas, de reunir a todos los presidentes y jefes de Estado en una cumbre iberoamericana, un hecho sin parangón en la historia de América Latina. Y el mismo Hugo Chávez, que estuvo 2 veces en España, fue capaz de llenar auditorios con miles de personas. Hoy en día, yo creo que, salvo la excepción en su momento de Correa, que consiguió llenar estadios, pero solo de ecuatorianos, no hay una figura que capte tanto interés a nivel mundial. Aquí lo vimos cantando con Vicente Fernández a capela. Lástima que llego tarde y no tengo llave. Lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga. Bueno, esas visitas y esos amigos que se hacía en todo lado Hugo Chávez Frías. José Luis Torremocha, muchas gracias por acompañarnos este día, recuerdo a Hugo Chávez, y sobre todo también hablar del panorama que está viviendo ahora Venezuela y lo que le espera, porque sabemos que no es fácil, máxime cuando su mandatario, su gobierno, tiene ciertas dificultades bastantes a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional para lograr acuerdos con oposición, con países vecinos, con países amigos y con los no tan amigos. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, mucho ánimo a la población venezolana y suramericana que nos escucha.